Hola, soy Elizabeth Bernal y esta es mi exposición sobre TICs en la educación. Para esta oportunidad les voy a hablar de dos artículos de investigación generados a partir de dos investigaciones que se hicieron acerca del uso de las TICs en educación artística en dos espacios diferentes. Por una parte tenemos uno en contexto internacional que va a ser en Madrid y por otra parte uno en contexto nacional que va a ser realizado aquí en un colegio de la ciudad de Bogotá. Entonces, para empezar les voy a hablar brevemente del contexto en el que estamos hablando para en el caso de ambas investigaciones. Entonces, este contexto se resume en la existencia o en la vivencia actual de tres generaciones en el mismo momento. Estas tres generaciones van a ser la generación X, que la pongo en este caso unida con los boomers, que vendrían siendo como las personas que las mayores y la generación que le sigue, que no son tan mayores. Posteriormente estarían los millennials, que seríamos más o menos nosotros, o la característica que vamos a resaltar para esta exposición y para estos casos de estudio es que son aquellas personas que son inmigrantes digitales, es decir, que están pasando, digamos, de un estado analógico o de un no conocer lo digital a una convivencia constante o permanente dentro del mundo digital. Y por último vamos a hablar de la generación Z, que son los reales nativos digitales. Son estos chicos que nacieron y ya existían los dispositivos móviles, las conexiones a internet y demás, y desde que aparecieron en la Tierra ya conocían estos medios y en este sentido pues ya están súper familiarizados con ellos. Bueno, ahora les quiero contar algunas cifras que maneja Mintic respecto a temas relacionados con el uso de las telecomunicaciones en Colombia. Entonces, de acuerdo a Mintic, en este momento la cobertura de internet supera el 80% del país, es decir que más del 80% del país cuenta con acceso a internet, y esta parte es muy importante porque Mintic lo que está contabilizando a hoy es acceso, hasta dónde podría llegar internet, más no está haciendo una valoración acerca de cuáles son esos usos en cuanto a educación que se le están dando a internet. Si bien Mintic saca trimestralmente un informe donde nos va a mostrar cifras que están relacionadas, por ejemplo, con esto, con el avance del internet, con el acceso, también nos muestra algunas cifras que tienen que ver como con hábitos de consumo, por ejemplo, qué tipo de cosas hace la gente con internet. Digamos que ninguna está enfocada en lo que nos interesa para este caso, que es la educación, sino que todas están enfocadas en otros aspectos de la vida. Entonces, por ejemplo, tiene estadísticas acerca de qué porcentaje de las personas deciden establecer una relación con alguien que conocieron en internet, cuáles son las redes sociales más populares, cuáles son las marcas mejor posicionadas en internet, o sea, datos que realmente no nos van a dar un aporte a lo que vendría siendo la educación. Y otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta al hablar de los chicos de la generación Z es que nos enfrentamos a una generación de prosumidores. Y eso es algo que vemos ya en las aulas. Los chicos con los que estamos trabajando en este momento ya son prosumidores. ¿Y a qué se refiere este término? Este término se refiere a que no son únicamente consumidores de conocimiento, como por ejemplo tal vez nos puede pasar a nosotros en nuestra educación, que íbamos al colegio, el profesor nos hacía una exposición acerca de los temas y demás, y nosotros simplemente estábamos consumiendo ese conocimiento, o íbamos a una biblioteca o consultábamos diferentes documentos, pero siempre éramos consumidores. Estábamos en una situación pasiva de recepción de conocimiento, y ahora ese paradigma ha cambiado en el sentido que ahora nuestros estudiantes son prosumidores. Entonces no solamente consumen ese conocimiento, sino que además están generando conocimiento. Y esa es la característica importante, que lo generan, más allá de si es de alta, baja o media calidad, el hecho es que lo generan. Esto lo podemos ver súper claramente en el fenómeno de los youtubers. Entonces son chicos que a temprana edad empiezan a generar contenidos que se convierten en un conocimiento y que empiezan a compartir.
y ellos también pues son consumidores a su vez, o sea, ellos realizan una investigación, un autoaprendizaje o un aprendizaje de algún tipo para generar su propia producción que se traduce en estos videos que empiezan a compartir y se empiezan a masificar en redes sociales, principalmente pues en YouTube. Este término del prosumidor fue un término que Alvin Toffler desarrolló o trajo al conocimiento en su libro La Tercera Ola en 1980. Para este momento pues hablar de los prosumidores resultaba un poco medio extraño, era un poco utópico, como que decíamos no, la gente está no solo consumiendo sino generando contenidos, y era un poco no tan conocido ni tan abierto ni tan masificado, porque solamente algunas personas estaban haciendo este tipo de producciones, pero actualmente sí ya lo vemos súper fácil todo el mundo. Entonces pues en ese sentido podemos ver que este señor Alvin pues fue una persona con una visión increíble acerca de qué era lo que se nos venía encima pensando en internet. Bueno, ahora sí, entrando al tema, les voy a hablar de las dos investigaciones. Entonces, una de estas investigaciones, que es por la que voy a arrancar, se llevó a cabo en Madrid y les voy a leer el título. Entonces se llama MetaEducarte, método para talleres de educación desde el arte. El arte contemporáneo como medio de expresión en la educación infantil y primaria con uso de TIC. Esta es una investigación realizada en la Universidad Autónoma de Madrid, y la autora de esta investigación y de este documento es Cristina Moreno Pavón. Aquí vamos a ver dos aspectos súper importantes. Por una parte, este artículo nos viene a mostrar, o nos puede ejemplificar un poco a lo que se refiere la tendencia en educación artística de un currículum postmoderno, y también la tendencia de la cultura visual en cuanto a educación artística. ¿En qué sentido? En que están buscando la formación dirigida a la lectura del material multimedia que los chicos consumen, y en el sentido que estamos también viéndole un gran valor a la expresión y a la experimentación del arte como tal. Entonces vamos a resumir esta experiencia en 4 pilares principales. Entonces el primero va a ser que, por supuesto, es basado en artes, porque partimos del hecho de que las artes son muy importantes y pues estamos hablando de educación artística. Entonces, de esa lectura de lo visual, pero enfocada en las artes plásticas en este caso. Por otra parte, la experiencia. Entonces, ¿cómo se están sintiendo los chicos al momento de realizar las actividades? ¿Qué experimentan? ¿Qué vivencian? Esto es una parte súper llamativa, o tal vez el pilar de lo que va a venir siendo la tendencia en educación artística contemporánea, en la que ya nos vamos a fijar sobre todo en qué es lo que está pasando en el individuo, cómo se está sintiendo y cuál es esa emoción y ese sentir que está explorando a través del arte. La siguiente es definitivamente una de las banderas de lo que María Caso nos habla, que es que las artes, o más bien específicamente las artes plásticas, no son manualidades. Y este es un pilar que tiene mucho que ver pues con el pensamiento de esta autora y también con ese enfoque que se busca dar a las artes. Si bien nosotros queremos empezar a abarcar ya no solo como las artes cultas o las artes de museo o de galería, sino también todo tipo de material audiovisual que está llegando a consumo de los chicos, nosotros estamos haciendo una distinción entre lo que vendría siendo la manualidad y lo que vendría siendo una verdadera formación desde las artes en el aula, porque muchas veces en los colegios lo que vemos es que la clase de artes es la clase de hacer las manualidades para el Día de la Madre, para el Día de la Familia o para diferentes eventos, más que una formación como tal disciplinar o que apoye la formación integral de los estudiantes en términos de transdisciplinar. Otro concepto que también viene bastante cogido de la ideología de María Caso es la idea de esta nueva figura del profesor. Entonces, como los estudiantes cambiaron, pues nosotros como docentes también tenemos que cambiar. Entonces,
¿Cuál debe ser ese cambio? Nosotros ahora ya no somos como el profesor que tal vez nos tocó a nosotros en el colegio, que iba y nos daba los conocimientos, nos hablaba de los temas, nos hacía una presentación y nosotros copiábamos, escribíamos, resubíamos, memorizábamos y todo eso. No, ahora ya no va a pasar eso, sino que nuestra misión empieza a cambiar. Nosotros ya no vamos en un sentido jerárquico con los estudiantes, sino vamos un poco a la mano, porque ya somos más conscientes que el proceso de aprendizaje no solamente ocurre para ellos, sino que ocurre también para nosotros como docentes. María Caso tiene una expresión muy bella para referirse a este cambio, y ella lo que dice es que ahora el profesor es un agitador de mentes. Y esto significa que acompañamos el proceso, vamos juntos de la mano aprendiendo cosas, pero lo que estamos haciendo es provocando, generando o produciendo experiencias que los van a llevar finalmente a un aprendizaje. Bueno, y en esta investigación es muy importante tener en cuenta que es una metodología a lo que se están refiriendo. Entonces se refieren a la metodología que se llama Metaeducarte. ¿Y cómo funciona la metodología? Pues veámoslo en lo que sería el desarrollo de la clase. Entonces la clase la vamos a encontrar dividida en 3 momentos. En un primer momento lo que vamos a tener es una explicación o una presentación acerca de un contexto teórico histórico de las artes. Entonces eso lo van a ver los chicos proyectados en una pantalla con videobeam o en el televisor, donde mediante un medio digital vamos a ver imágenes a las que podríamos tener acceso en un museo, ese tipo de cosas. Entonces ellos la tienen más cerca y la pueden ver, la pueden visualizar y van a tener ese acercamiento teórico. Para la segunda parte de nuestra clase pues vamos a tener una explicación en donde les dicen a los chicos, bueno, ahora vamos a pintar al óleo. Entonces, como vamos a pintar al óleo, vamos a sacar nuestros óleos, vamos a sacar la trementina, vamos a sacar el aceite de linaza, vamos a hacer la mezcla, primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, finalizamos. Y como cierre lo que vamos a hacer, como estamos hablando de esta metodología de educación artística contemporánea, pues adivinemos. Sí, vamos a contar acerca de qué fue lo que experimentamos, lo que vivimos, lo que sentimos y las emociones que despertó en nosotros la actividad realizada. Así se cierra esta clase y ese es un aspecto súper importante dentro de la metodología de Metaeducarte. En mi concepto nos queda un poco la duda acerca de qué tan bueno o qué tan aplicada está realmente esa fusión entre las TICs y lo que está ocurriendo en el aula, porque realmente lo que tenemos es una explicación que sigue siendo la misma explicación tradicional, solo que utilizando un medio digital. Entonces pienso que en ese sentido se empieza a quedar un poco corta esta experiencia, porque es necesario hacer una real integración entre lo digital y lo real, que es lo que nosotros vemos en las dinámicas comunicativas de los chicos. Entonces ellos se comunican en el mundo virtual y lo traen fácilmente de una forma natural, espontánea, sin mayores pretensiones, de lo virtual a lo real y de lo real a lo virtual constantemente. Bueno, la siguiente experiencia que les voy a compartir es una experiencia que se llevó a cabo aquí en Bogotá. Esta es una investigación que va como en la primera parte. Estos son unos resultados parciales acerca de la primera fase investigativa. Y les voy a leer el título de la investigación. Entonces dice: edificación de escenarios para la adopción de los nuevos medios digitales de comunicación en los currículos educativos de arte en niños de 9 a 12 años de nivel socioeconómico bajo. Esta es una investigación que hicieron 2 docentes, uno de la Universidad Nacional, y ellos son Manuel Trujillo y Jorge Arturo Salazar. Entonces ellos empiezan por hablarnos de cuál es nuestro contexto y nos hablan de un contexto local. Entonces parten del Plan Decenal de Educación en Colombia. Entonces nos está hablando de qué ocurre en Colombia y cuál es la legislación relacionada con el tema de las TICs actualmente. Entonces, bueno, no, actualmente no, entre el 2006 y el 2016 ya no nos alcanza a cubrir. Entonces hablan acerca de que las instituciones tienen que empezar a utilizar dentro de sus metodologías y dinámicas de clase las TICs. Posteriormente nos empieza a hablar de Winnicott y de Lowenfield,
y entonces nos empieza a hablar acerca de las etapas del crecimiento del niño enfocado en su desarrollo artístico. Entonces ahí tenemos que recordar las etapas que nos describe Lowenfield, que nos dice que los niños empiezan con un garabateo, que existen diferentes tipos de garabateo, y posteriormente ya las formas empiezan a tomar un carácter un poco más realista. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que nos expliquen el por qué esta investigación está centrada entre niños de 9 a 12 años. Entonces nos van a decir que van a dividir el grupo en dos partes. En una parte van a estar los chicos que están entre los 9 y 10 años, y en el otro los chicos que están entre los 10 y los 12 años. ¿Y por qué? Porque los chicos que están entre los 9 y los 10 años están en una etapa de realismo intelectual en el que ellos ya pueden imitar imágenes del mundo, o sea, ya tienen una conciencia de que el cuerpo tiene una cabeza, un tronco, unos brazos, unas piernas, y lo pueden dibujar, y tienen esa idea ya de un realismo. Y los chicos que están ya más grandecitos, entre 10 y 12 años, ellos ya están en una etapa de realismo visual. Este realismo visual se refiere a que además de reconocer los objetos y poder dibujar los objetos, también reconocen la existencia de una perspectiva y de un espacio. Y asimismo la empiezan a dibujar, entonces son dibujos más detallados, con una mesa, con una silla, con objetos que también nos dan una idea inicial de lo que vendría siendo una perspectiva. Entonces él nos dice, es importante realizar la investigación con estos chicos porque están en esta etapa, que además es una etapa súper importante. Recordemos que esta es la edad en la que ellos van a llegar a la preadolescencia. Y en este punto es un punto crucial, pues es un punto crucial para todas nuestras vidas, pero va a ser un punto muy importante porque ellos se refieren a que los niños vienen en una formación artística, o más bien en una formación desde las artes, aprendiendo con canciones, con dibujos, con diferentes elementos, y llegan a esta etapa donde su interés o su atención va a empezar a hacer esto, va a empezar a decaer. Entonces es el momento justo donde nosotros como docentes podemos llegar y estimular nuevamente esa parte para que ese fortalecimiento que da la educación artística se mantenga y se conserve por el resto de la vida de los chicos. Entonces por eso ellos mencionan esta edad como la edad perfecta para su investigación. Bueno, ellos además de esto nos van a hablar de dos conceptos súper importantes, que es el diseño pensado o centrado en el usuario, que es lo que utilizan los fabricantes de los celulares para realizar estos dispositivos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el celular y ellos tienen especificado un tamaño perfecto para la mano, para que yo pueda escribir con las dos manos, para que me sienta cómodo, las superficies y diferentes características, para que yo pueda dar el mejor uso al aparato pensando en mi fisiología. Entonces, sobre eso están planteados la creación y el diseño de estos dispositivos. Entonces ellos dicen, bueno, esta gente sacó esto o está aplicando esta metodología para la creación de celulares, computadores y demás tecnología para lograr específicamente su cometido, que en este caso serían las ventas. Y si nosotros tomáramos eso y lo trajéramos al aula de clase, ¿cómo lo podríamos aplicar y qué provecho le podemos sacar? Por otra parte, o sea, ese es uno de los puntos que va a quedar ahí como pin, que lo van a tener en la cabeza, y el otro va a ser el CSCL, que serían las siglas en inglés de aprendizaje colaborativo apoyado por computador, y esto quiere decir cuando aprendemos de forma conjunta o en grupo gracias a la tecnología. Y esta es otra de las importantes características que tiene la generación Z. La generación Z nació en la época de la mayor conectividad y comunicación virtual. Ellos están acostumbrados, están adaptados y prefieren trabajar colaborativamente. Bueno, y basándose en estos dos aspectos, entonces el diseño centrado en el usuario y el aprendizaje colaborativo por computador, entonces ellos van a decir, bueno, ¿cuál es nuestra aula o cuál sería nuestra aula perfecta? Entonces van a decir, el comercio nos vendió
un dispositivo personal, entonces nos dice que los computadores deben ser para una sola persona, pero en realidad no, en realidad podría ser un computador social. Entonces en medio del aula habrá un computador social. A los lados ubicaríamos las mesas y en ese centro donde está el computador social va a haber un computador además que va a ser como una especie de centro de mando. Y este centro de mando debe ser, por supuesto, administrado, trabajado, sustentado por la docente. En este caso, que es una señora, para la investigación puntual que estamos trabajando, una docente de 80 años, que es de 60 años, perdón, que es artista plástica y que ya venía trabajando con los chicos. Entonces, en este salón social va a haber obviamente una distribución diferente del tiempo y de las actividades durante la clase. Entonces, ¿cuál va a ser ese orden en la clase? Entonces, inicialmente ellos nos van a hablar de dos aspectos. Bueno, la primera, que la tecnología constituye aparatos cognitivos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos están enseñando todo el tiempo de estos aparatos, querámoslo o no. Además, va a ser un objeto perfecto para llamar la atención de los niños. Entonces, al tener tecnología, vamos a lograr que se involucren muchísimo más en la clase. Y como punto de partida vamos a partir del mismo lado que están partiendo en España. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle un conocimiento teórico inicial, pero aquí es clave que estoy utilizando tecnología para llamar su atención. Entonces, conocimiento teórico, imágenes de obras de arte, imágenes de lo que vamos a hacer. Posteriormente volvemos a la clase análoga, entonces les voy a explicar con el material físico que tengo en mis manos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a pintar, pintura al óleo, vamos a utilizar la tremetina, la cinta de linaza, los pinceles, redondo, plano, cuadrado, y vamos a realizar determinados movimientos. Damos la instrucción, se realiza como tal el ejercicio, digamos, de forma análoga de artes plásticas, pero aquí va a haber una diferencia, y es que al final todos los estudiantes van a hacer una captura, la cual va a entrar dentro de ese dispositivo social, o sea, ese computador social, donde los chicos van a poder empezar a trabajar entre ellos y a realizar modificaciones, no solamente sobre su pieza, sobre lo que ellos hicieron, sino sobre las piezas de otros chicos. Esto además se va a alojar en internet y en consecuencia pues genera toda clase de derechos de autor, y esa generación de derechos de autor, según lo exponen ellos, iría con una licencia Creative Commons. Entonces, como vemos, aquí hay un poco más de esa integración entre lo real y lo virtual, en el sentido que al final hay un nuevo proceso en el cual se está haciendo un diálogo un poco más cercano entre lo real y lo virtual. Pero pienso que todavía podría explotarse un poco más, porque no se da de una forma muy natural o muy serena, porque yo podría decir, no, mi objeto es un objeto de pintura, en este caso, en el ejemplo que doy, un objeto de pintura al óleo y ya, y no necesita nada más. Y en ese caso pues ya no nos funcionaría esta tercera etapa de la sesión, porque ya no habría esa necesidad de lo digital. O bien yo podría decir lo contrario, no, yo no quiero trabajar nada análogo, yo no quiero pintar, yo lo que quiero es hacer una pieza digital. Y pues ya no funcionaría también. Entonces tenemos que lograr un poco hacer más hincapié en ese punto de encuentro y en esa discurrir natural entre uno y otro ambiente de aprendizaje, el virtual y el real. Entonces, bueno, eso fue todo. Esas son las dos experiencias que les quería compartir y espero que les sirvan mucho, les den muchísimas ideas para lo que van a hacer de ahora en adelante. Chao.